Son las 3:47 de la madrugada en el Golfo Pérsico. El grupo de ataque del portaaviones USS Dwight D. Eisenhower opera al suroeste del estrecho de Hormuz con la rutina tensa pero controlada de una flota que lleva semanas en posición de combate. Y entonces los sistemas de alerta temprana detectan lo que los analistas llevaban meses debatiendo como posibilidad teórica: 64 misiles balísticos y de crucero, lanzados simultáneamente desde 17 sitios a lo largo de la costa iraní, todos apuntando al mismo objetivo. En 14 minutos, los sistemas de defensa más sofisticados jamás instalados en una flota naval procesaron miles de datos simultáneos, dispararon interceptores, ejecutaron maniobras evasivas y coordinaron la respuesta con una velocidad que ningún ser humano podría replicar sin asistencia computacional. Y aún así, 7 misiles pasaron. El USS Eisenhower fue golpeado. Las operaciones de vuelo quedaron suspendidas, y los F-35 Lightning II que habían estado atacando objetivos iraníes con impunidad durante semanas, los aviones que el propio régimen iraní había reconocido que no podía ver con suficiente consistencia como para interceptar de manera confiable, ese momento marcó el punto de inflexión en la narrativa de esta guerra. Bienvenido. Lo que vamos a analizar hoy no es simplemente la historia de un ataque. Es la historia de lo que ocurre cuando la tecnología más avanzada del mundo se encuentra con la determinación más desesperada de un adversario que ya no tiene nada que perder. Es la historia de los límites de la superioridad tecnológica absoluta cuando el adversario lanza suficientes misiles simultáneamente. Y es la historia de cómo 64 misiles disparados en la oscuridad de la madrugada cambiaron la ecuación de poder en el Golfo Pérsico, de una manera que los mercados globales sintieron en horas, y que la estrategia militar americana tardará años en procesar completamente. Para entender por qué el ataque del que sale dañado el USS Eisenhower y sus F-35 es un momento de inflexión y no simplemente un incidente operacional, hay que entender la lógica matemática que lo hace posible. Los sistemas de defensa naval modernos son extraordinariamente efectivos contra amenazas individuales y grupos pequeños de proyectiles. El sistema de combate Aegis, que ha sido la columna vertebral de la defensa naval estadounidense durante 4 décadas y que costó $12.000 millones desarrollar, puede rastrear cientos de objetos simultáneamente y gestionar docenas de interceptaciones paralelas. En escenarios de prueba controlados, su tasa de éxito es impresionante. Eso no está en discusión. Lo que los ataques coordinados masivos exploran es algo diferente: el límite de la capacidad de procesamiento y respuesta ante saturación deliberada. 64 misiles disparados en 3 oleadas desde 17 sitios simultáneos no es solo más amenazas a gestionar. Es una arquitectura de ataque diseñada específicamente para explorar los bordes del sobre de actuación defensiva. Las primeras oleadas consumen interceptores y obligan al sistema a priorizar. Las oleadas posteriores llegan cuando las reservas de interceptores están reducidas y los sistemas de procesamiento están gestionando simultáneamente la batalla de las oleadas anteriores, la gestión de daños de los primeros impactos y la coordinación de la respuesta ofensiva. 7 misiles pasando en ese contexto no es un fracaso del sistema, es el resultado estadísticamente esperado de un ataque diseñado con suficiente escala y coordinación para superar los límites físicos de cualquier sistema defensivo conocido. El problema no es que Aegis falle. El problema es que 64 misiles simultáneos son suficientes para hacer que cualquier sistema diseñado por cualquier potencia naval en el mundo tenga fisuras. Y una vez que un misil pasa, la consecuencia cambia dramáticamente. El Eisenhower puede seguir a flote con el impacto en la cubierta de vuelo, pero los F-35 que debían despegar desde esa cubierta no pueden operar desde una superficie dañada. El avión más avanzado del mundo queda en tierra no porque haya sido destruido, ni porque la defensa iraní lo haya detectado e interceptado. Queda en tierra porque el barco desde el que opera ya no puede lanzarlo. El Pentágono tardó 14 minutos en autorizar la operación Thunder Strike. Esa velocidad de respuesta no fue improvisada. Fue el resultado de planes de contingencia que los planificadores militares habían desarrollado para exactamente este tipo de escenario, sabiendo que si Irán decidía usar su capacidad de misiles en un ataque coordinado masivo, la respuesta debía ser inmediata y de una escala que hiciera políticamente imposible para Teherán interpretar la no respuesta como victoria. 47 misiles Tomahawk desde el USS Florida. B-2 Spirit atacando instalaciones de defensa aérea iraníes en Bandar Abbas, Bushehr y Shiraz.
F-35 del USS Abraham Lincoln, que había sido posicionado fuera del alcance de los misiles iraníes precisamente como reserva estratégica, iniciando ataques contra centros de mando del IRGC en los alrededores de Teherán. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, usó 3 palabras en su conferencia de prensa de emergencia que hacen un trabajo enorme en términos de comunicación estratégica: inmediata, abrumadora y proporcional. Las 2 primeras son descriptivas de lo que está ocurriendo. La tercera es una aspiración diplomática que los hechos contradicen con elocuencia, porque lo que está ocurriendo en el Golfo en esas horas no tiene ningún precedente proporcional en la historia reciente del conflicto militar. El ayatolá Jamenei apareció en televisión estatal iraní por primera vez en décadas durante una crisis militar activa. Las palabras que eligió no dejaban espacio para interpretaciones ambiguas. Nuestros misiles han demostrado que ninguna flota puede amenazar a nuestra nación con impunidad. Cada base americana en la región, cada instalación aliada, cada buque en nuestras aguas se convertirá en un objetivo. Y para subrayar que esas palabras no eran retórica vacía, en los 30 minutos siguientes a esa declaración, Irán lanzó una segunda oleada de ataques, esta vez contra las bases terrestres estadounidenses en Qatar, los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. Las baterías Patriot y los sistemas Chad se comprometieron. Los primeros informes indicaban interceptaciones múltiples, pero también penetraciones en Al-Udeid. Personal americano estaba en esas bases, miles de ellos. El Pentágono mantuvo silencio operativo sobre el estado de las bajas. Lo que ocurrió en las primeras 6 horas después del ataque iraní sobre el grupo del Eisenhower no se quedó en el Golfo Pérsico. Viajó a la velocidad de la información digital hasta cada mercado financiero del planeta, y lo que los mercados procesaron en esas 6 horas es la medida más precisa disponible de cuánto depende la economía global de lo que ocurra en ese corredor de agua de 33 kilómetros. El crudo Brent estaba en $94 por barril cuando abrió el comercio asiático esa mañana. 6 horas después había superado los 140, un aumento del 56% en 6 horas. Goldman Sachs emitió un aviso de emergencia para clientes, estableciendo que una perturbación sostenida del estrecho de Hormuz podía llevar el precio del petróleo a $200 por barril en 14 días. $200 por barril significa gasolina a $8 en Estados Unidos. Significa precios del diésel que hacen el transporte por camión económicamente inviable. Significa interrupciones de la cadena de suministro que empequeñecen todo lo visto durante la pandemia. Los futuros del Dow Jones cayeron 4.000 puntos antes de que se activaran los disyuntores automáticos. Los futuros del S&P 500 bajaron 6.2%. Los futuros del Nasdaq cayeron 7.1%. Los mercados europeos ni siquiera abrieron. Lloyds de Londres suspendió todas las nuevas pólizas de riesgo de guerra para buques en el Golfo Pérsico, el Mar Arábigo y el Golfo de Omán. El comercio global a través del Medio Oriente, ese 20% del suministro mundial de petróleo que fluye a través del estrecho de Hormuz todos los días, se detuvo funcionalmente. El oro superó los $5.600 la onza, un máximo histórico absoluto. El dinero institucional estaba votando en tiempo real sobre su evaluación de lo que venía a continuación, y su voto decía que lo que venía no era bueno para ningún activo distinto al oro y a los bonos del Tesoro americano. Las fuerzas navales de la Guardia Revolucionaria iraní comenzaron a desplegar lanchas de ataque rápido por todo el estrecho. Los submarinos de clase Fateh, que el sonar americano ha tenido históricamente dificultades para rastrear por su firma acústica particularmente baja, salieron del puerto. Las baterías de misiles antibuque a lo largo de la costa comenzaron a ser activadas. Irán no estaba absorbiendo la respuesta y guardando silencio. Irán estaba preparándose para que la situación escalara aún más. El Pentágono sabe exactamente lo que sus propios juegos de guerra muestran sobre este escenario. Las simulaciones filtradas a publicaciones especializadas de defensa en enero de 2025 son brutalmente claras. Una campaña aérea sostenida contra las fuerzas de misiles iraníes logra una degradación de entre el 60 y el 70% de su capacidad en 30 días, pero no elimina la capacidad de Irán para ataques de represalia. La probabilidad de cierre del estrecho de Hormuz en un escenario de conflicto sostenido es del 94%. No un riesgo elevado, una certeza estadística, y sin embargo la respuesta tiene que continuar porque la alternativa política es igualmente inaceptable.
un portaaviones americano alcanzado, F-35 en tierra porque su plataforma de lanzamiento está dañada, bases terrestres estadounidenses, bajo ataque en 3 países simultáneamente. Absorber todo eso sin una respuesta abrumadora sería señalar al mundo que los activos militares americanos pueden ser atacados sin consecuencias catastróficas para quien lo hace. Y esa señal, una vez enviada, no puede ser borrada. Así es exactamente como los actores racionales acaban atrapados en guerras que ninguno de ellos quería en los términos en que finalmente ocurrieron. Irán calculó que el ataque americano era inevitable y decidió golpear primero para demostrar capacidad antes de que sus defensas fueran degradadas. Washington calculó que no responder de manera abrumadora era políticamente imposible. Israel presionó consistentemente hacia la acción militar, porque ningún acuerdo que dejara intactas las capacidades de misiles iraníes era aceptable desde Tel Aviv. Y la suma de esas decisiones racionales, cada una perfectamente lógica dentro de los términos de quien la tomó, produjo el resultado que nadie declaró querer y que todos veían venir. Las opciones sobre el escritorio del presidente en esas horas son todas malas. Escalar aún más y arriesgarse a que el conflicto se extienda territorialmente hacia una guerra que involucre 90 millones de iraníes en su propio suelo. Desescalar y aceptar la señal que eso envía sobre los límites del poder militar americano. Negociar desde una posición de vulnerabilidad demostrada con un adversario que acaba de demostrar que puede golpear a la Marina de los Estados Unidos. No hay salida limpia en ese menú. Solo hay la elección de cuál tipo de daño es más manejable. En el contexto de todo lo que estamos describiendo, la imagen del F-35 en tierra sobre la cubierta dañada del Eisenhower tiene una dimensión que va más allá de la operacional inmediata. Es la imagen que cristaliza algo que los análisis de superioridad tecnológica tienden a subestimar sistemáticamente. El F-35 no fue derribado porque Irán encontrara la manera de detectarlo con suficiente consistencia como para generar intercepción confiable. No fue alcanzado en el aire por un misil iraní que el sistema de contramedidas del avión no pudiera evadir. Quedó en tierra porque el sistema complejo del que depende para operar, el portaaviones, fue alcanzado por misiles que el sistema de defensa más caro jamás construido no pudo interceptar completamente bajo saturación deliberada. Esa es la lección que los planificadores militares de Moscú, Beijing y Pyongyang están procesando con atención en tiempo real. No que el F-35 sea vulnerable en el aire, sino que el sistema de portaaviones del que depende para proyectar poder es vulnerable cuando el adversario tiene la voluntad y la capacidad de saturar las defensas con suficientes vectores simultáneos. Y la solución a ese problema no es construir un F-35 más avanzado, es repensar la arquitectura completa de cómo el poder aéreo naval proyecta fuerza en un entorno donde la proliferación de misiles de precisión ha cambiado fundamentalmente el cálculo de riesgo para cualquier plataforma de superficie. Los juegos de guerra del Pentágono llevan años mostrando esa conclusión. Las simulaciones de conflicto en el Pacífico con China consistentemente muestran que los grupos de portaaviones operando dentro del rango de misiles antibuque chinos sufren pérdidas inaceptables en los escenarios de conflicto de alta intensidad. Lo que ocurrió con el Eisenhower y sus F-35 es la primera demostración en combate real de ese principio, en un teatro operacional donde el adversario tiene capacidad de misiles antibuque más limitada que China, pero suficiente para producir exactamente el tipo de resultado que los juegos de guerra mostraban como posible. Los misiles iraníes no derribaron al F-35, pero convirtieron al avión más avanzado del mundo en un símbolo de los límites de la superioridad tecnológica cuando el adversario comprende que el camino no pasa por igualar esa tecnología, sino por atacar el sistema del que depende. El Eisenhower sigue a flote. Sus F-35 regresarán al combate cuando la cubierta sea reparada. La operación Thunder Strike continúa degradando sistemáticamente la capacidad ofensiva iraní. La superioridad aérea de la coalición sobre Irán es una realidad que un ataque, por dañino que sea, no revierte de manera permanente. Pero lo que 64 misiles lanzados a las 3:47 de la madrugada demostraron es que la ecuación de poder en el Golfo Pérsico no es tan simple como la brecha tecnológica entre los dos bandos sugeriría, que un adversario dispuesto a perder puede todavía infligir consecuencias que el bando más poderoso del conflicto no puede ignorar, y que el mundo, en la forma de mercados financieros que procesaron el impacto en horas,
de cadenas de suministro que se congelaron ante la posibilidad del cierre del estrecho, de gobiernos en cada continente recalculando sus dependencias energéticas, ya está pagando un precio que va mucho más allá de la cubierta de vuelo dañada de un portaaviones. Eso no cambia quién va a ganar esta confrontación, pero sí cambia lo que significa ganar y a qué costo. Y esas dos preguntas son exactamente las que nadie en Washington tenía una respuesta satisfactoria cuando el presidente tuvo que dirigirse a la nación. Si este análisis te ayudó a entender lo que está ocurriendo más allá de los titulares, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete a este canal y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún análisis. Comparte este video con alguien que quiera entender la dimensión real de esta historia, porque en momentos como este, cuando la historia se reescribe en tiempo real y sus consecuencias llegan a cada bolsillo y a cada cadena de suministro del planeta, estar bien informado es lo único que nos permite entender en qué mundo vamos a vivir mañana. Nos vemos en el próximo video. Cuídate. Este contenido es un análisis geopolítico especulativo y una simulación de escenarios futuros, 2025 a 2026. No representa noticias de última hora ni hechos verificados del presente. El objetivo del video es educativo y documental, explorando teorías de defensa y economía global. Este canal apoya las políticas de YouTube contra la desinformación, aclarando que todo lo expuesto es una interpretación analítica del autor.